Qué hermosa canción, ¿verdad? Es su amor que nos sostiene, el que nos levanta, el que nos da paz, el que nos da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control. Nunca pierdes el control. En esta noche quiero hablarles, iba a traer, el Señor me dio esta palabra el otro día y iba, por ejemplo, a traerlo en otro momento, pero el Señor me guió, estaba entre esta palabra y culminar con cuida tu corazón. Ese mensaje que si queremos salud, prosperidad, bienestar, si queremos realmente que el Señor se manifieste en nuestras vidas y que muestre su favor, tenemos que cuidar el corazón. Hoy iba a ser la conclusión, pero ya lo voy a traer seguramente unos días más adelante con ayuda del Señor. El momento que Él me dirige lo voy a traer. Pero el Señor me dio una palabra viendo el panorama de este tiempo. Y como siempre digo, yo no sabía que tú ibas a venir. Dile que está al lado tuyo, el apóstol no sabía que tú ibas a venir. Bendecido, bienvenido y me alegro de verte, sinceramente. Pero esta es la palabra que el Señor me dio, que está en el libro de Ezequiel, capítulo 44, verso 23, para aquellos que tienen Biblia. Llamé a este mensaje así: entre lo santo y lo profano. Ezequiel 44, verso 23, una versión bíblica dice así: enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Acuérdense esa palabra distinguir. Otra versión dice: enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. La Biblia Dios habla hoy, la versión bíblica Dios habla hoy, dice: los sacerdotes deben enseñar a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Otra versión dice: enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Otra versión dice así: enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo que es exclusivo y lo que es ordinario, entre lo que está bien y está mal. Y la NTV, la nueva versión, la traducción viviente, dice: enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo común, y entre lo que ceremonialmente es puro y lo que no es puro. Quiero que tengas esto en seguramente Reina Valera dice la diferencia, enseñarán la diferencia, y te hablaba de discernir, te hablaba de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Y yo creo que este es un tiempo donde es común ver, así como se mezcló en las iglesias del tiempo del apóstol Juan, cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, y en el capítulo 2 ya voy a leer sobre eso, voy a hablar sobre eso. Hoy lo toco superficialmente, pero eso es algo más para predicarlo detenidamente. Acerca de lo que se infiltró en la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, cuando esa iglesia que fue fundada por el apóstol Juan y también fundada por María, la madre del Señor Jesucristo, allí esa iglesia que vivió tanto amor
Lo que el Señor les reprochaba es que habían perdido su amor. Pero que de pronto dice que había entre la gente uno que se levantó y se llamaba Nicolás. De la secta, lo que comúnmente hoy conocemos, los nicolaitas. Se formó un grupo. Y ese grupo me empezó a mezclar. Se creía, como yo escuché una vez, escuché a un pastor decir, yo no estoy de acuerdo con eso, que decía, estoy más allá del bien y del mal. ¿What? Pero yo nunca estuve de acuerdo con eso. Porque nosotros no estamos más allá del bien y del mal. El único que está más allá del bien y del mal es el Señor Jesucristo. El único. Pero los seres humanos, los cristianos, no, somos pecadores. ¿Me están oyendo? ¿Cuántos dicen amén? Pero los nicolaitas tenían un aire de superioridad. Se creían y se creyeron tan iluminados que aún podían contradecirle al apóstol Juan, que había estado en contacto con Jesús, que era el discípulo amado de Jesús. Pero el apóstol Juan escribió para esos, porque esos nicolaitas comenzaban a mezclar lo inmoral con lo puro. Comenzaban a mezclar y a decir a que no era diferencia. Inclusive decía, si fornican, decía la secta nicolaitas, tienen 8 al 8º día, ya se borró. Yo no sé dónde lo encuentra en la Biblia, pero estaban más allá de lo que decía las Escrituras. La Escritura es la que marca nuestro norte. La Escritura es la autoridad suprema que tenemos. Me están diciendo, la Escritura debe decirnos cuáles son las cosas que son limpias o buenas delante del Señor. Por eso que dice en el libro de Ezequiel, y si ves el contexto del capítulo, las leyes sobre los sacerdotes enseñarán a mi pueblo. No es solamente hablando, porque si lees unos versículos más anteriores, está hablando de que cómo el sacerdote debía ser para que el pueblo pueda imitarlo. O sea, hablar con el ejemplo, no con el piripipi, con el ejemplo. ¿Me están oyendo? Tenían que hablar con el ejemplo. Entonces cuando el Señor le estaba diciendo, por ejemplo, lo que el sacerdote tenía que hacer, o el levita tenía que hacer, era, dice, por ejemplo, no beberá vino cuando haya de entrar al tabernáculo. No era que no, era cuando entraba al tabernáculo. Porque de pronto hubo unos que en el tiempo de Moisés, que de pronto encendieron fuego extraño en el altar. Y cuando vemos el discernimiento, cuando vemos el estudio, cuando vemos qué pasó, cómo es que ofrecieron fuego extraño, es que entraron a ministrar, entraron a servir en el altar de Dios borrachos. Y aquí es clara la Biblia. En el versículo 21, yo leí el 23, estoy hablando de Ezequiel 44, verso 23, pero el verso 21 dice, ningún sacerdote beberá vino cuando haya de entrar al tabernáculo. O sea que no podía tomar nada antes de ministrar. De hecho, el Señor Jesucristo creó el vino. Y lo acusaban de beber con los publicanos y pecadores, los fariseos. No era el problema era cuando tenía que ministrar. Entonces, pero ellos tenían que hablar con el ejemplo, o sea, tenían que mostrar con el ejemplo. Dicen, ninguno, por ejemplo, el verso 22 dice, ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino una virgen de la casa de Israel, en fin, o viuda de otro sacerdote. Eran unas reglas y eran unos requisitos para el sacerdote. Y después el Señor dice, enseñarán a mi pueblo. Podemos escuchar muchos que se creen maestros, pero no hablan con el ejemplo. ¿Me están oyendo?
La cuestión es hablar con el ejemplo. Este pasaje dice que el ministro, el levita, tenía que hablar con el ejemplo. Porque no hay nada más poderoso que el hablar con el ejemplo. El Apocalipsis dice que estos son los que vencieron por su testimonio en el tiempo de la persecución. Cuando alguien preguntó, ¿quiénes son estos, Señor? Estos son los que vencieron por la sangre del Cordero y por su testimonio. O sea que de pronto hay dos cosas. La sangre del Cordero primero y luego nuestro testimonio. Venceremos al maligno. ¿Me están oyendo? ¿Cuántos dicen amén? Eso está escrito, lo dice el Señor en su palabra. Enseñarán a mi pueblo la diferencia, a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, porque veo que en este tiempo se mezcla todo, como los nicolaitas mezclaban todo. Es como que se pierde el valor de las cosas sagradas del Señor. Y hoy voy a hablar una de esas cosas sagradas que yo veo que en el pueblo cristiano se está perdiendo ese valor de eso sagrado. Porque debería ser el día donde todos tendrían que convocar y todos esperar para que ese día estar todo, excepto que tengas algún problema, algún trabajo o algo, o estés enfermo y no puedas venir, bueno, alguna circunstancia, pero ese día tiene que ser sagradísimo y eso se ha perdido. ¿Qué es, apóstol? La Santa Cena. La Santa Cena es algo que se perdió el valor de lo sagrado. Los cristianos o muchos cristianos de estos tiempos han perdido el valor de lo sagrado. ¿Por qué lo dice apóstol? Porque de pronto una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que hacen. Siempre hablé que de pronto la actitud es el sentimiento interno que se expresa en la conducta. O sea, es muy fácil ver la actitud de una persona porque de pronto en la conducta va a expresar lo que hay adentro. Porque el Señor Jesucristo dice, de lo que abunda el corazón, hablará la boca. Por eso que es tan importante el mensaje, cuida tu corazón. Si quieres que la vida te bendiga, si quieres ver días buenos, si quieres ver de pronto días prósperos, si quieres prosperar de una forma poderosa y especial, tienes que cuidar tu corazón, porque otro no lo hará. ¿Me están oyendo? Otro no lo hará. No es que de pronto yo lo puedo hacer por vos. El que está al lado no lo puede hacer por vos. Mi esposa no lo puede hacer por mí. Soy yo el único responsable, según la Biblia, de cuidar el corazón o lo que crezca dentro del corazón. Por eso que de pronto, hoy en estos días, una de las cosas que se ha perdido el valor de lo que es sagrado. Por eso mi trabajo es enseñarle, les he enseñado y les seguiré enseñando, primero con el ejemplo, en 35 años de ministerio continuo, pero después les enseño como maestro, porque muchos se creen maestros y no lo son. Aunque la Biblia también dice, no os hagáis maestros mucho, porque de pronto si dices y no haces, recibirás mayor condenación. Eso dice la Biblia. Pero de pronto el Señor dice, enseñarán a mi pueblo a distinguir. Es lo que también el Señor le dijo a Jonás, la gente de Nínive. No sabe distinguir de su izquierda y de su derecha, su mano izquierda o su mano derecha. Pero Jonás no tuvo misericordia de ese pueblo. Pero hablando, yo te quiero hablar solamente de discernir. Era tal de pronto que la gente no sabía distinguir entre su derecha y su izquierda. Por eso que también aunque de pronto es difícil porque tener que pagar un precio. Podía ser que de pronto esta iglesia tendría miles. Porque también en un momento dado voces dijeron, fuiste muy duro. Dante Gebel cuando vino acá a esta iglesia hace muchísimos años, creo que 30 y pico de años, 93. Justo me dijo, tú te crees duro, pero debes ser más duro. Bueno,
Tendría que verlo de nuevo, Adán. Pero ¿sabes? El tema es que no muchos pastores quieren pagar el precio de decir las cosas como son. De decir lo que la Biblia dice que debe decir. No hay muchos. Pero de pronto es muy fácil decir solamente cuchi cuchi, Jesús te ama nada más. Pero el cuchi cuchi, Jesús te ama, no quiere decir que te conozcas el secreto de la salvación y el poder de la cruz. Yo quiero hablarte en esta noche de ese muy poderoso y bendecida ceremonia, sagrada ceremonia, que debería ser un día donde todos los miembros de la iglesia estén y no perdérsela, porque ahora te voy a enseñar por qué. ¿Qué es la diferencia entre lo santo y lo profano? Lo santo es lo que está dedicado o consagrado a Dios, apartado para Él. La palabra hebrea es kodesh, santo, lugar o cosas consagradas, cosa dedicada, lugar sagrado, santidad, santificación, lugar santísimo, cosa, día, lugar. O sea, está hablando kodesh. En la Santa Cena es un día kodesh, un día y un lugar y una hora donde es santo. Profano es lo que no es sagrado, no sirve para fines sagrados, se usa comúnmente y es visto como cosa sucia ante el Señor. Una palabra hebrea que significa lugar común. Profanar lo santo es abusar del nombre de Dios para falsos propósitos. La diferencia entre lo santo y lo profano es un tema con términos generales. Por ejemplo, lo santo se refiere a todo aquello que es sagrado, puro, divino o consagrado o a una causa noble. Lo profano se refiere a todo aquello que es mundano o común, impuro o que carece de valor, según la Biblia. Por eso que en la Biblia, según el libro de Ezequiel, el Señor le dijo a los sacerdotes que deberían desarrollar capacidad, la capacidad de distinguir. Porque si no sabes, si no tienen la capacidad de distinguir, te la voy a enseñar. Pero de pronto, si tienes la capacidad de distinguir, tienes que saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. La Biblia también dice claramente en el libro de Isaías: ¡ay! Para los que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay un ay. O sea, un lamento, no es un lamento. Es algo como lo que también dice Apocalipsis. Ay de los que están en la tierra. Los sacerdotes debían desarrollar la capacidad de distinguir entre lo santo y lo profano con el ejemplo. Porque eso me hace acordar un día cuando el niño seguía a su padre. Su padre estaba ya pisaba un corcho y estaba mamadísimo, digo borracho. Era otra que una esponja. Y entonces iba caminando para aquí, para allá y para aquí y para allá. Y el nenito venía, el hijo le seguía de atrás, iba para acá, para allá, y el borracho se da vuelta y dice: camina bien, te digo. Y así muchas veces son los ministros, ¿no? O los padres. Caminamos para aquí y para allá. Los hijos vienen. No puedes decirle que cambien cuando no cambias. ¿Me están oyendo? Porque el niño te va a decir, por ejemplo, es muy fácil decirle: no tenés que mentir. Porque a Jesús no le gusta que mientas, pero ellos mienten. Los padres mienten. Entonces es muy fácil hablar con el piripipí, pero no con el ejemplo. Los sacerdotes aquí tenían que hablar con el ejemplo, enseñar con el ejemplo. ¿Me están oyendo? Entonces sí tiene autoridad.
En 2 Corintios dice, capítulo 5, verso 10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por los hechos que hay, por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Isaías 5:20 dice, ¡ay de los que llaman a lo bueno malo! ¿Pero qué es eso? ¡Ay de los que le llaman a lo perverso bueno! Porque la palabra malo significa perverso. ¡Ay a los que le llaman a lo perverso bueno! ¡Ay de aquellos que son como los nicolaitas que enseñan a fornicar y decir, total, no pasa nada! O hay aquellos que enseñan a adulterar. ¿Acaso no saben los 10 mandamientos? No adulterarás, no fornicarás, no asesinarás. Se olvidan por eso que Josué era uno de los generales de Dios que repetía día tras día para prosperar, hacer prosperar su camino. Eso lo prediqué la vez pasada, hacer prosperar su camino, empujar hacia adelante. Tenía que repetir las Sagradas Escrituras y una de esas Sagradas Escrituras eran los 10 mandamientos. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres que todo te salga bien? Muy bien. Tienes que repetir los 10 mandamientos todos los días. ¿Lo has hecho hoy? ¿Lo has hecho hoy? Ahí le habla todo. Hasta habla, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo. No hablarás falso testimonio. Y sigue, ¿viste? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y alguno va a decir que el Señor Jesús enseñó 2. Los 2 mandamientos son un resumen de los 10. Pero ¿qué es en este mundo lo sagrado o lo digno de veneración? Una persona que de pronto le diríamos no tiene el conocimiento de los cristianos. Pero los otros días me dijo, usted es un maestro que yo respeto mucho por su espiritualidad. ¿Me están oyendo? Yo sé lo que quería decir. Pero en resumen, lo santo y lo profano son 2 conceptos opuestos que para diferenciar entre lo divino y lo terrenal, entre lo sagrado y lo profano, entre lo puro y lo impuro. ¿Cómo distinguir? Yo se lo tengo que enseñar a distinguir, que usted no cometa el error de no saber qué distinguir, porque de pronto no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y alguno va a decir, profetice en tu nombre, predique en tu nombre, eche fuera demonio en tu nombre, sane a los enfermos en tu nombre. Y el Señor va a decir, nunca os conocí. Hay un temor, ¿verdad?, que debemos tener los predicadores. Que aquel día el Señor te diga, como ese pastor que tuvo una visión, mejor dicho, un sueño. Y de pronto veía el gran trono blanco, miles y miles y miles y millones de personas delante de él. Y entonces ese predicador, porque era un predicador, un pastor, dice, comenzó a ver que comenzaban a pasar a alguien que él conocía. Y de pronto el Señor le dice, este es el momento. Alguno le decía, repasa al reposo. ¿Vio donde dice, bien, buen siervo fiel, pasa al reposo de tu Señor? Entonces le decía, alguno dice, en vez de pasarlo para que pase para el reposo, se caía en el lago de fuego. Y de pronto decía, el pastor comenzó a decir, pero ese también predicaba como yo. Ese también testificaba como yo. Y cuando se estaban cayendo al lago de fuego, comenzaban a maldecirlo a este pastor, porque este pastor no les... porque era uno de los pastores donde no enseñaba las cosas entre lo santo y lo profano.
entre los que estaban bien y los que no. Y entonces como que esos jóvenes de pronto hacían lo que pensaban, mezclaban todo, total, no importa, como uno decía, hoy estamos mundanos, mañana hay unción con aceite, nos santificamos. Yo estaba presente cuando ese lo dijo. Y de pronto, por eso que lo digo, este pastor seguía viendo personas que de pronto él conocía y que se iban al infierno, que eran lanzados en el infierno. Y entonces, vez tras vez, pum, 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 y empezaba, dice que estaba transpirando como testigo falso, y entonces lo llama el Señor a él delante del trono. Y le dice, este es el momento donde debería decirte, escuche bien lo que le dijo, donde debería decirte, bien, buen siervo y fiel. ¿No? Y se despertó. Y entonces comenzó a contar y a decir, y cambió su forma. Ya de pronto, ya no era que todo el living la vida loca. Ya comenzó a enseñar entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Y comenzó a decirlo, por más que pagar el precio, de pronto que no iba a haber multitudes. Pero tenía la facilidad ese pastor de que multitudes venían a él. Un pastor, otro predicador. El Señor le dijo, si no predicas acerca de la cruz, nunca más predicarás en ningún estadio. Y cuando él dijo este predicador lo que iba a predicar, el mensaje que iba a predicar en ese estadio, vinieron de muchas partes del mundo comitivas para de pronto invitarlo. Y dijo, si este hombre, si este joven predica de nuevo, predica lo que dijo que tiene que predicar, entonces nosotros lo vamos a invitar a toda parte, de toda parte del mundo. Pero se cumplió de nuevo. ¿Me están oyendo? El Señor le dijo a otro de nuevo. Estamos en tiempo, yo creo que en un tiempo donde puede haber un gran avivamiento, pero no todos van a participar de él. Ahora, ¿por qué estoy hablando entre lo santo y lo profano? Porque he notado la apatía, la dejadez, el poco interés, la poca importancia y responsabilidad que le dan algunos cristianos de este tiempo a la Santa Cena. ¿Pero qué es la Santa Cena? ¿Qué significa espiritualmente? ¿Qué representa la Santa Cena? ¿Qué significa proféticamente? El Señor mismo instituyó la cena. En el libro de Mateo, capítulo 26, verso 17, Mateo 26, 17, dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué era la fiesta de los panes sin levadura? La fiesta de los panes sin levadura era una de las fiestas, y es una de las fiestas en Israel. Las fiestas de los panes sin levadura son 7 días antes de la Pascua, porque inmediatamente termina la fiesta de los panes sin levadura y comienza la Pascua. ¿Me están oyendo? Y eso está en la Biblia. ¿Pero qué representa esos días de los panes sin levadura? Representa de que el pueblo de Israel tenía que sacar todo lo que podía fermentar levadura de su casa. Proféticamente hablando, sacando todo lo que puede fermentar como levadura, el pecado que pueda haber en nuestras vidas. Y tenían que sacarlo. Era un acto profético de autolimpieza llegando al día de la Pascua. Y esto nos enseña que de pronto esto pasó con Israel antes de que el Señor los saque de Egipto. Tenían que sacar todo. El pecado no lo podía hacer pasar en victoria. Tenían que limpiar sus hogares. El Señor no lo iba a limpiar. Los protegió con la sangre del cordero en los dinteles de la puerta. Pero ellos tenían que sacar el pecado, la levadura que leudaba la masa en los hogares o en sus vidas. Mucho tiempo después, unos días después, festejaron la Pascua en el desierto. Pero para salir de Egipto, para salir de la esclavitud, hay que limpiarse. Primero el Señor te va a proteger con su sangre.
Y si tú dices, me es difícil, apóstol, el Espíritu Santo está para ayudarnos a limpiarnos, ayudarnos con su poder a limpiarnos. A decir, porque tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Ya a esta altura, como yo se lo dije a una hija espiritual la vez pasada, ya a esta altura ya sabe lo que está bien y está mal. Es necesario estar bien con el Señor. Porque no sabes el día en que el Señor te puede llevar personalmente o nos viene a buscar todos personalmente. ¿Me están oyendo? Hace 16 años atrás yo tendría que estar en el reino de los cielos. Sinceramente, extraño ese momento en que el Señor no me llevó. En ese día yo me acuerdo que pasé todo un mes llorando porque Él no me llevó. Era tan fácil, yo quería terminar mi carrera de pastor en aquel momento. Ya nadie me tenía que aguantar más. Este viejo cascarrabia, ¿verdad? Pero yo quería que Él me lleve. Un mes estuve llorando. Solo. Porque yo no podía ni hablar, no podía formular unas palabras, no podía mantener una conversación. Yo no podía hacerlo. Las luces me caían mal. Tenía un turbante como un árabe en mi cabeza porque tenía la cabeza rajada. Tengo acá 5 puntos. Mi cabeza se rompió como un parabrisas de un auto que se estrella. Un coágulo de sangre que tardé 2 años fácilmente para que el coágulo que apretaba el cerebelo se disuelva, pero me hacía perder la estabilidad. Yo quería irme con el Señor. Como dijo el apóstol Pablo, es mejor estar con Cristo. Pero la cuestión es que el Señor comenzó a enseñar y dice, y le dijeron los discípulos, ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mi discípulo. Y los discípulos hicieron lo que Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Pascua. El cordero tenía que morir. Cuando llegó la noche, se sentó en la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo maestro, soy yo Señor. Entonces respondió y dijo, el que mete la mano en el plato conmigo, ese me va a entregar. Para que describir un poco la escena, como en esa mesa estaban todos sentados, había una especie de salsa donde mojaban el pan y comían. Por eso es que de pronto dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito según él, según lo que está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas y le dijo, ¿soy yo maestro? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Mientras comían, tomó el pan y bendijo el Señor Jesucristo y lo partió. Y lo dio a su discípulo y le dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio y diciendo, bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, por muchos es derramada para la remisión de pecados. Quiere decir, ¿sabe qué remisión? Redimir, volverte a comprar. Porque la paga del pecado es la muerte. Y cuando uno cae en pecado, Satanás dice, es mío. Pero la sangre de Cristo te redime, nos redime del poder del pecado. Y entonces dice, y de quien los compró, os digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Porque nos vamos a sentar con el Señor en el reino del Padre y en una mesa grande donde vamos a comer y a beber con Él el fruto de la vid.
¿Cuál era la bendición que dijo? Bendito seas tú, Señor, Dios nuestro del universo, Rey, que nos bendice con el fruto de esta tierra, el pan. Bendito seas tú, Señor, Dios nuestro del universo, Rey, que nos bendice con el fruto de la vid, el vino. El apóstol Pablo también habló en 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió, lo bendijo y lo dio. Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Tal vez lo obvio ha dejado de ser obvio para ti. Pero ¿qué es la Santa Cena? La Santa Cena es una celebración cristiana que conmemora el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Los cristianos participan del pan y del vino que simboliza el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, lo que puede redimir tu alma del poder del pecado. El cuerpo es el pan, el cuerpo del Señor Jesucristo. Lo dijo Él, no lo digo yo, lo dijo Él. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, cumpliéndose proféticamente lo que dijo Isaías. Como un cordero fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca. Allí fue el castigo de nuestro shalom, el castigo de nuestro bienestar, el castigo de nuestra felicidad, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas, sus heridas, fuimos nosotros curados. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero no es solamente allí. Los látigos, el látigo que le daban los romanos y le pegaba en su espalda. Yo lo prediqué otras veces cuando enseñé lo que Jesús vivió allí, antes de la cruz del Calvario. Cuando con el látigo que sacaban pedazos de su carne, era un cuero. Era un látigo con varios cueros que hacían los romanos y en la punta le ponían metales o huesos para que desgarre la espalda. 39 latigazos. Por sus llagas, sus heridas, fuimos curados. Pero no solamente eso. Tenía que ir a la cruz. El cordero debía morir. ¿Por qué debía morir? Porque es lo que el Señor había dicho en el Antiguo Testamento, cuando el pecador, el que se arrepentía, tenía que traer un cordero y llevarlo al sacerdote y poner las manos. Entonces el sacerdote el levita le hacía poner las manos sobre la cabeza del cordero y decir: soy un pecador y echo sobre ti mis cargas, mis culpas, mis pecados. Y el cordero inocente, escucha, porque esto es lo que es la Santa Cena. El cordero inocente tenía que morir. Porque la paga del pecado es muerte. Y toda alma que pecare, esa morirá. El cordero tenía que morir. Pero no solamente morir, tenía que derramar su sangre. Por eso que lo degollaban. Derramar su sangre. ¿Para qué el derramamiento? Si ya estaba muerto. El derramamiento de la sangre era precisamente lo que dice la Escritura. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y es por eso que en la cruz del Calvario, de su costado, salió sangre y agua. El cordero inocente murió por ti y por mí.
Y no solamente murió en la cruz, derramó su sangre para ser redimidos del pecado, comprados del pecado. Porque cada vez que nosotros, cualquiera cae en pecado, en cualquier clase de pecado, el poder del pecado te dice, eres mío. Eres mío. Ahora va a decir, ¿y ahora qué hago? Tienes que esperar. Un pastor dice que celebraba la Santa Cena todas las semanas. Porque si caían en pecado, ya la sangre de Cristo los redimía de todo pecado. Pero algunos cristianos comienzan a restarle el valor de lo que realmente fue, es y lo que representa la Santa Cena. La Santa Cena representa nada más ni nada menos que el sacrificio que Él hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Es un momento para llorar delante de Él, para decirle, por mí cargaste mis pecados, por mí moriste, no solamente moriste, derramaste tu sangre para comprarme del poder del pecado. Pero a algunos ya le han faltado tanto el valor que se olvidan de lo que Él hizo en la cruz. Cree que la Santa Cena es un rito, una ceremonia, más que de pronto una liturgia de pronto religiosa. Olvidándose el poder de la cruz, olvidándose el poder de la sangre, olvidándose que la llaga de Cristo Jesús, estás enfermo, estás herido, la llaga de Cristo Jesús puede sanarte, porque por sus heridas fuimos nosotros curados. Y por su sangre comprados, limpios. Pero la Santa Cena también es una forma de expresar gratitud a Dios y esperar su segunda venida. La Santa Cena es un símbolo como el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, que es el pan y el vino, se entregó en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Él mismo constituyó o instituyó la cena, la ceremonia, antes de su muerte, antes de la Pascua. Y le dijo que tomaran el pan y el vino en memoria de Él. Y como señal del nuevo pacto estableció su sacrificio. ¿Qué es la Santa Cena? Es una celebración tan importante, tan sagrada, que nos lleva a recordar el amor del Señor por nosotros, agradecer su favor, renovar nuestra comunión con Él y también con nuestros hermanos de la fe. El pan representa la palabra, el cuerpo del Señor Jesucristo. El vino representa su sangre. Y al participar, expresamos nuestra fe en nuestro Señor, en nuestro Salvador, y recibimos la vida eterna. Eso es lo que los sacerdotes tenían que enseñar. Y eso es lo que los ministros tenemos que enseñar en estos tiempos. La diferencia entre lo santo y lo profano. Si has perdido, si de pronto... Si has perdido el valor de lo que representa la Santa Cena, si has perdido lo que significa la Santa Cena, y a quién representa la Santa Cena, y qué es lo que hacemos. Hay una palabra que de pronto no me dejaba dormir. Y de pronto le pregunté al Señor muchos años, y anoche Él me la respondió. ¿Qué significa, Señor, lo que dice el libro de los Hebreos? El que pisoteare la sangre de Cristo. Y ¿sabes? El Espíritu Santo me dio este discernimiento. Pisotear la sangre de Cristo significa no darle el valor y la importancia que es. Y yo creo que en este tiempo hay muchos que se tienen que arrepentir, muchos cristianos que tienen que volver a arrepentirse de corazón, porque han perdido el valor de lo que representa la Santa Cena. Algo sagrado. No pueden discernir si es sagradísima o no es sagrada.
si de pronto sirve o no sirve. ¿Qué es? Bebemos un pedazo de pan, comemos un pedazo de pan, bebemos un poco de vino, lo que sea. Y algunos dicen, bueno, así como si fuera una liturgia cristiana. Quiero decirte que le has perdido la fe. La vez pasada le dije a algunos claramente, muchos han perdido y van a perder a Dios de vista. ¿Cómo es perderlo? Van a decir, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estás? Y yo creo que en esta noche hay algunos que han perdido de vista de lo que realmente es la cena del Señor. Es nada más ni nada menos que el Cordero se dio por ti, una víctima inocente. Él era y estaba sin pecado, pero cargó tus pecados y los míos y murió. Eso es lo que representa la Santa Cena. Y no solamente murió, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces el enemigo no puede de pronto acusarte de nada. No puede decir, no, eres mío. Ahora tú puedes decir, yo por la sangre de Cristo Jesús soy redimido. Y eso es nada más ni nada menos lo que representa la Santa Cena. La muerte del Señor anunciáis. Es el acto profético más grande que el Señor nos dejó. Sagradísimo. Cierra tus ojos, por favor. Inclina tu rostro. Yo no sé cómo te encuentras en esta noche, pero sí sé una cosa. Si has perdido el valor de lo que es la cena del Señor, tiene que ser lo más sagrado para ti. Y anotar la fecha y preguntar ¿cuándo va a haber? Preguntar ¿cuándo va a estar? Porque es importante para ti. Si le resta la importancia, entonces quiere decir que te has alejado tanto del Señor que lo has perdido de vista. Él no te perdió a ti, tú lo has perdido a Él. Como aquella mujer que perdió una moneda, una perla, una moneda. Y desesperada convocó a sus amigos para que la ayudaran a buscar. ¿Has perdido el valor? ¿Ya no sabes distinguir entre lo santo y lo profano? ¿Has perdido el valor de lo que es la cena del Señor? De lo que realmente significa para ti. Es ver una y otra vez que el Cordero inocente murió por ti. Soportó el castigo que tú y yo merecíamos. Y no obstante eso, derramó su sangre para redimirte, para comprarte. La cena del Señor es un momento para agradecerle todo lo que Él ha hecho por uno. No hay nada más poderoso en el mundo que el poder de la sangre. No hay cintas rojas ni ataduras mundanas que te puedan proteger del mal. Solo la sangre de Cristo. Solo ella. Yo creo que de pronto muchos cristianos no pueden distinguir entre lo santo y lo profano. Han perdido de vista lo que es sagrado, lo que es importante, lo que es primordial. Pero en esta noche yo hago un claro llamado al arrepentimiento. Aquellos que en esta noche dicen, Señor, yo quiero pedirte perdón. Yo era uno de aquellos que me olvidé el valor, Señor. Que me olvidé el valor de lo que la cena, tu cena, representa para mí.
¿O acaso cree que solamente en Pascua y cuando te emocionas? Recuerda, la Santa Cena es continuo. Todas las veces que se celebre, allí tienes que estar. Porque eso es la gratitud. Eso es fe. Eso es amor al Señor. Recordando que en cada Santa Cena el pan, según Isaías, el cuerpo, según lo que el Señor Jesucristo dijo, pero Isaías dijo que el cuerpo fue partido, lacerado, roto por ti y por mí, heridas. Según un médico dice que era como un papel de calcar su espalda. El castigo de tu shalom, de tu paz, lo cargó Él. Por eso que en esta noche yo hago un claro llamado al arrepentimiento en esta noche. Yo no sé quién de pronto dice: Señor, perdón, pero no me había olvidado. Perdón porque le había restado la importancia. Perdón. Yo quiero decirte en esta noche, a aquellos que dicen: Señor, quiero pedirte perdón. Vengan acá adelante mientras oramos.